En los pliegues oscuros de la historia estadounidense, pocas páginas destilan tanta fascinación y complejidad como la era de la ley seca, un período que transformó la sociedad como un alquimista convierte el plomo en oro, pero con consecuencias mucho más profundas y sangrientas. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Es gratis, no te cuesta ningún esfuerzo, y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo videos como este. Pues bien, sigamos. El telón de fondo era una nación dividida, donde los defensores de la moralidad puritana libraban una batalla implacable contra los placeres prohibidos del alcohol. La 18ª enmienda, promulgada en 1920, no era simplemente una ley, era un manifiesto moral respaldado por una coalición de fuerzas que representaban los más diversos intereses: predicadores religiosos, movimientos de mujeres, industriales reformistas y políticos ambiciosos que veían en la prohibición un trampolín para su poder. Las raíces de esta cruzada contra el alcohol hundían sus raíces en décadas de movimientos temperantes, donde organizaciones como la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza habían sembrado la semilla de la idea de que el alcohol era el demonio que desintegraba el tejido social. Mujeres como Franz Willard esgrimían argumentos que iban más allá de la simple abstinencia. Hablaban de dignidad, de familias destruidas por el alcoholismo, de violencia doméstica y de la degradación moral que el licor propagaba. Pero detrás de esta fachada de pureza moral se escondían intereses mucho más terrenales. Los industriales veían en la prohibición una oportunidad de aumentar la productividad de los trabajadores, eliminando las horas perdidas en cantinas y los salarios malgastados en alcohol. Los políticos percibieron la posibilidad de construir carreras basadas en la defensa de la virtud, mientras que sectores religiosos fundamentalistas celebraban lo que consideraban una victoria moral contra las tentaciones del pecado. La realidad, sin embargo, sería radicalmente diferente de lo que la inocentona sociedad había imaginado. La prohibición no eliminó el consumo de alcohol, sino que lo transformó en un fenómeno mucho más oscuro y peligroso. Las destilerías clandestinas florecieron como hongos en las ciudades, convirtiendo la violación de la ley en un ritual social. El submundo criminal encontró en el contrabando de alcohol un filón económico sin precedentes. Un aspecto poco explorado pero fascinante de la ley seca es la posibilidad de que algunos de sus promotores más influyentes vieran en la prohibición no solo un proyecto moral, sino un gigantesco negocio encubierto. La prohibición podría haber sido concebida como un mecanismo para transformar el mercado del alcohol, permitiendo que grupos con conexiones políticas y económicas controlasen el lucrativo negocio de la producción y distribución clandestina. Al criminalizar la producción legal, se abría la puerta para que redes con poder e influencia capturaran los enormes márgenes de beneficio del mercado negro, manteniendo el volumen de consumo prácticamente intacto pero multiplicando los precios. Esta hipótesis sugiere que la ley seca fue quizás menos un experimento moral y más una estratagema económica calculada, donde los verdaderos beneficiarios no serían los predicadores de la templanza, sino aquellos capaces de navegar y controlar los nuevos circuitos ilegales de producción y distribución de alcohol. Figuras como Al Capone en Chicago emergen como verdaderos emperadores de un nuevo orden paralelo, donde la violencia y los negocios ilegales se entrelazaban en una danza macabra. Las guerras entre bandas por el control de las rutas de alcohol dejaron las calles de ciudades como Chicago y Nueva York teñidas de sangre, con tiroteos que se convirtieron en una triste marca de la época. La corrupción política alcanzó niveles industriales. Policías, jueces y políticos eran sobornados con la misma facilidad con la que se servía un trago clandestino. La ley seca no solo no eliminó el alcohol, sino que creó un ecosistema de ilegalidad que corrompió las instituciones hasta sus cimientos más profundos. Las consecuencias sociales fueron devastadoras. La cultura del alcohol no desapareció, sino que mutó. Las mujeres, que habían sido uno de los principales grupos impulsores de la prohibición, se encontraron con que sus hijos e hijas bebían de formas más peligrosas y clandestinas. El consumo entre los jóvenes aumentó, y con él, prácticas de consumo más riesgosas y menos controladas. La clase trabajadora fue quizás el grupo más golpeado. Mientras los ricos podían comprar alcohol importado de contrabando o tenían acceso a clubs privados, los sectores populares se veían obligados a consumir alcohol adulterado que podía causar ceguera o incluso la muerte. El moonshine, alcohol destilado de forma ilegal en zonas rurales, se convirtió en un veneno social que dejó secuelas irreparables.
El fin de la ley seca llegó en 1933 con la 21ª enmienda, un reconocimiento tácito del fracaso más espectacular de la legislación social en la historia de Estados Unidos. Fue el resultado de una combinación de factores. La Gran Depresión había demostrado que la prohibición representaba una pérdida económica importante, la violencia asociada al crimen organizado era insostenible y la sociedad había cambiado. Sin embargo, las cicatrices permanecieron. El crimen organizado había establecido redes que trascendían el negocio del alcohol. Las mafias habían aprendido a diversificar sus negocios ilegales, sentando las bases de imperios criminales que perdurarían décadas. La cultura del consumo de alcohol cambió, volviéndose más compleja y menos estigmatizada. La ley seca no fue solo un experimento fallido de ingeniería social, fue un capítulo que reveló las contradicciones más profundas de la sociedad estadounidense. La tensión entre la moralidad pública y los deseos privados, entre la ley y el deseo, entre la reforma y la realidad humana. Un experimento que demostró que la prohibición no elimina los deseos, solo los transforma y los empuja a las sombras, donde se vuelven más peligrosos y destructivos.